Mateo 23, desde el versículo 37, Mateo 23, 37, en adelante. Voy a leer hasta el versículo 28 del capítulo 24. Mateo 23, 37 en adelante. Sé que aman también ustedes la lectura de la palabra, entonces voy a pedir que sigan ahí con su vista y voy a leer. 23, 37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron a sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os conturbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Bien, hace 8 días yo les presenté una gráfica, no sé si mi hermano la tiene por ahí, pero creo que si todos vieron el culto de hace 8 días, podrán recordar que los orientales
solían, y aún hoy en día todavía hay mucha influencia, pero en aquellos siglos, hace 2000 años, solían escribir en forma de espiral, como les comenté el otro día. ¿Se acuerdan? Que parten de un punto y van desarrollando todos los temas que tienen, y cada vez que pasan por esos temas los van desarrollando más y más y más y más y más y más y más. ¿De acuerdo? O sea, en ese espiral tocan todos los temas varias veces. Ahora, ¿ya observaron en la lectura, hermanos? Una y otra vez se van repitiendo los temas. Eso es interesante, porque el Señor Jesús, desde el capítulo 23 al final, dijo que Jerusalén quedaría vacía. Y luego dice que no quedaría piedra sobre piedra. Y luego dice que habría guerras y rumores de guerras, que pelearía una nación contra otra y un reino contra otro. Y luego dice que habría gran tribulación, cual nunca la ha habido desde el principio de los tiempos hasta hoy, ni la habrá. Y luego dice que cuando vieran la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, ahorita vamos a ver un poquito, espero poder abrir un poquito el telón de la profecía de Daniel, de la que habló Daniel, de la abominación desoladora. Dijo Jesús: cuando veáis la abominación desoladora, cuando ve ahí en el lugar santo, miren el versículo 15 por favor. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y luego dice, el que lee, pues que ponga el sentido en esto. El que lee entienda el punto, ¿sí? Y entonces el Señor Jesús vuelve a tocar el asunto de Jerusalén y vuelve a decir que geográficamente los que estuvieran en Judea no entraran a Jerusalén, y el que estuviera en la azotea no descendiera a tomar algo de su casa, que huyera, y que oraran y que velaran y que estuvieran atentos, y que lo más importante es que no creyeran las falsas doctrinas de los falsos profetas y de los falsos mesías que se levantarían antes de la destrucción de Jerusalén. Pero ¿se dan cuenta que una y otra vez también viene hablando de esta falsa doctrina? Miren por favor en el versículo, por ejemplo, versículo 5, dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, ¿qué? Yo soy el Cristo. ¿Y qué dice? Y a muchos engañarán. Y luego vean lo que dice en el versículo 10: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos, ¿qué? Falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y luego vean hasta el versículo 23. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o allí, o mirad, allí está, ¿qué dice? No lo creáis. ¿Por qué? 24. Porque se levantarán, ¿qué cosa? Falsos. ¿Ya vieron cómo le va dando vuelta? Y le va dando vuelta, y le va dando vuelta, y le va dando vuelta. ¿Por qué? Y aquí va el secreto. Porque mucho de esto tenía que ver con lo que iba a suceder en los días previos al año 70. ¿Sí me explico? Lo que sucedería, la destrucción final de Jerusalén. Después de eso, ya no se volverían a ofrecer sacrificios. El templo ya no existiría. No existe el templo, hermanos. No existe el templo de Jerusalén. Israel volvió a ser estado independiente y están tratando de restaurar muchas cosas. Están tratando de comprobarle al mundo que ellos son dueños de esa tierra porque Dios se las dio. Ciertamente Dios se la prometió a Abraham. Pero donde estuvo el templo, ahora está construido este edificio que es, pues ni siquiera es un templo. O sea, no es una mezquita donde se reúnan. Es un centro sagrado para los musulmanes, en donde lo que hay adentro es solamente una piedra. Y le pueden preguntar a Marco, él entró y vio aquí clandestinamente. No hay permiso. Y yo no sé cómo Marco pudo entrar, pero él entró y se asomó. Y es como una especie de altar, y lo único que hay ahí es una piedra, porque dicen que esa piedra es la piedra fundamental de todo el mundo.
Dicen que es ahí donde Dios creó el Edén, es ahí donde estuvo Noé, es ahí donde estuvo Abraham, ahí donde David estuvo, ahí donde Salomón estuvo, y ahí, por supuesto, desde ahí Mahoma subió al cielo. O sea, para construir el templo de Jerusalén otra vez, tendrían que derribar esa cúpula de la roca. Lo que ustedes han visto cuando se ven fotos de Jerusalén, de Israel, este domo con dorado encima, eso es. Ese es el centro de adoración más grande, o el centro sagrado, porque como digo, ni siquiera no se reúnen ahí. Está como a 300 metros la mezquita donde sí hacen cultos, pero es simplemente el lugar sagrado para los musulmanes. Y tendrían que pelear contra más de 1,000 millones de musulmanes para poder derribar eso. O sea, ¿sí se entiende lo que estoy diciendo? Que cuando Cristo estaba profetizando el fin del año 70, estaba profetizando el fin de toda una religión, de todo un sistema, hermanos. Ahora, ¿cuál era el riesgo? El riesgo era que los hijos de Dios fueran engañados y fueran arrastrados en esa corriente de doctrina falsa. ¿Cómo? Pues que algunos de ellos, algunos de los judíos incrédulos, se levantarían y dirían: yo soy el Mesías. En el año 66 al 70 hubo por lo menos 3 hombres que fueron grandes líderes ahí entre los judíos, y entre ellos estaban peleando hasta que finalmente, ya casi destrozados, finalmente unieron sus pocas fuerzas que les quedaban para pelear contra los romanos, y ya no pudieron lograr nada. Entonces, lo que el Señor Jesús está diciendo está contestando a la pregunta: dinos cuándo serán estas cosas. Esto de que nos acabas de hablar, de que Jerusalén quedará vacía, de que nuestra casa quedará desierta, de que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida, ¿eso es el fin del mundo? Dinos cuándo serán estas cosas. Y además, ¿qué señal habrá de cuando tú vayas a venir? ¿Ya vieron estas preguntas? Son preguntas envolventes, son preguntas que de pronto, si tú lo lees con un lente mexicano, es difícil de entender, hermanos. Es difícil de entender porque el Señor Jesús va respondiendo, como digo, en este espiral, y de pronto dices: pero, a ver, ¿está hablando del fin del mundo o está hablando del año 70? ¿Por qué me habló de los anticristos en el versículo 4, luego en el 10, luego en el 23, y luego va a seguir hablando? ¿Por qué? Bueno, porque el Señor va respondiendo con ese entendimiento con que ellos podían recibir la enseñanza. Pero aquí va el secreto. Lo que el Señor Jesús está diciendo que iba a pasar en el año 70 sería nada más como una figura, como una sombra de lo que va a suceder en el fin del mundo. ¿Sí se entiende esto, hermanos? O sea, es como y espero no ser ofensivo en esto, pero es como un ensayo. Ahora, ese ensayo, dijo el Señor, que sería una gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo y no la habrá jamás hasta el día que Él venga. ¿Sí te das cuenta? O sea, si eso que sucedió en el año 70 fue realmente atroz, imagínate el fin del mundo. Eso tiene que ser terrible. No hay palabras. Ahora, hay mucho realmente que decir aquí en esto, hermanos. Muchísimo que decir. Pero trataré de decir lo más importante, y probablemente me quede tiempo para otro sermón, si el Señor lo permite. Gracias a Dios tenemos libertad. Amén. No tenemos un sistema sobre nosotros, excepto la dirección del Señor, y eso es lo que queremos, que el Señor nos dirija. Y si el Señor quiere que solo estudiemos esto y le sigamos, le seguimos. Amén. Pero bien, vamos a ver algunas cosas ahí. Capítulo 24. Bueno, capítulo 23. Capítulo 23
Versículo 38 y 39. Dice, he aquí vuestra casa os es dejada, ¿qué cosa? O sea, nadie más la va a habitar. La palabra desierta aquí significa sin gente. No es el desierto como arenoso y no. Este es desierto sin gente. Y luego dice el 39, porque os digo que desde ahora, ¿qué cosa? Y luego de ahí el Señor va a salir para el Monte de los Olivos. ¿De acuerdo? Y estando en el Monte de los Olivos les va a dar instrucciones, estas instrucciones del capítulo 24. Pero esto suena muy interesante, que el Señor Jesucristo se haya despedido de Jerusalén. ¿Se entiende esto, hermanos? O sea, ya, adiós. Llegó el momento de la despedida. Y luego dice en el capítulo 24, verso 1, cuando Jesús salió ¿de dónde? Salió del templo. En realidad, lo que era el santuario, el lugar santo y el lugar santísimo, Jesús jamás entró ahí, porque ahí solamente entraban los levitas y los sacerdotes, por supuesto, y el sumo sacerdote al lugar santísimo. Pero todo el complejo, todos los edificios del templo, toda la explanada, que eran 15, 20 campos de fútbol, o sea, una explanada enorme que Herodes el Grande había construido. En toda esa explanada era el complejo del templo. Entonces, estar ahí adentro era estar en el templo, ¿sí? Y Jesús lo que hace es salir de esa explanada y sale por una de las puertas que dan justamente frente al oriente. Y frente al oriente está el Monte de los Olivos. Y en esa zona Jesús estuvo muchas veces con sus discípulos. ¿Se acuerdan que uno de esos lugares se llama Getsemaní? Justamente era una piedra donde aplastaban las olivas, donde hacían añicos la semilla y toda la cáscara de la oliva para sacarle el aceite. Fue justo ahí donde el Señor Jesús estuvo esa noche después de haber cenado con sus discípulos. Bueno, sale el Señor hacia el Monte de los Olivos, pero Mateo se asegura de que entendamos que Jesús salió del templo. Y es que hay una cuestión aquí interesante, hermanos, de entendimiento entre los judíos. Y como digo, esto es realmente difícil de explicar muchas veces y hay mucho que decir. Pero oigan, ¿se acuerdan ustedes que cuando el Señor Jesús habló de su segunda venida, inclusive el apóstol Pablo en Tesalonicenses, cuando habla de su venida, y en Apocalipsis también, habla de su venida en las nubes del cielo, o su venida con las nubes del cielo? Aquí en Mateo, miren, un ejemplo por favor. Aquí en Mateo capítulo 24, versículo 30. 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo, ¿qué dice? Sobre las nubes del cielo con poder. ¿Y qué más? O sea, venir sobre las nubes del cielo es un indicador de venir con poder y gran gloria, hermanos. Y tú dices, ¿y por qué las nubes? Bueno, este concepto de la nube o de las nubes es un concepto antiguo testamentario, hermanos. Este concepto de la nube era un concepto que los judíos entendían muy bien. La nube en muchos pasajes del Antiguo Testamento representaba la gloria de Dios entre ellos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan ustedes allá en el Sinaí? Allá todas estas nubes y truenos y voces y relámpagos en el Sinaí, cuando Moisés está con Dios. Y luego cuando Moisés baja y da instrucciones de cómo hacer el tabernáculo, y cuando finalmente inauguran el tabernáculo, ¿qué pasó con el tabernáculo? La gloria de Jehová, la palabra Shekinah, el Shekinah de Dios llenó el templo. La nube llenó el templo, la gloria y el poder de Dios bajó y estaba con ellos en el tabernáculo. Y cuando Salomón construye el templo, después de que lo terminan y que hacen la inauguración, ¿saben qué pasó? ¿Qué creen que pasó, hermanos? Una nube llenó el templo de Salomón, y dice que los sacerdotes ni siquiera podían ministrar por la nube tan grande.
No quiero hacer ninguna aplicación, ¿verdad? Pero ahorita me llegó a la mente cuando empezamos aquí, que construimos, que no teníamos ventanas. Bajaba la niebla, ¿te acuerdas, Eric? Una nube entraba aquí, pero solo era brisa, nada más. La gloria del Señor estaba manifestándose de otras maneras muy hermosas. Pero para ellos era esto. La nube era el Shekinah de Dios, era la gloria de Dios. Entonces, en el tabernáculo, en el templo de Salomón, oigan, el profeta Ezequiel, que es muy apocalíptico, tuvo una visión de un templo. Y en ese templo, de pronto Ezequiel mira cómo una nube se levanta y se pasa hacia el oriente, hacia el monte de los olivos. Y vamos a verlo. Ezequiel capítulo 11, por favor. Ya que estamos en las revelaciones, hermanos. Ezequiel 11, y no tengo tiempo de leer todo, es realmente el capítulo 10 y 11 en donde Ezequiel está mirando la gloria de Jehová, 4 seres vivientes como de Apocalipsis 4, Dios envolviéndolo todo. Pero en el capítulo 11 hay una promesa de lo que Dios haría cuando el Mesías viniera en el versículo 19 y 20. Miren lo que dice. Versículos 19 y 20 dice: y les daré, ¿qué cosa? Un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Verso 20: para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos, ¿qué dice? Yo voy a hacer este milagro, el milagro de la regeneración, dice. Voy a quitarte el corazón de piedra y voy a poner un corazón sensible en ti. Voy a hacer que me ames. Voy a hacer que sientas mi presencia. Voy a hacer que andes en amor conmigo. Y vean lo que sigue. Dice el versículo 21: mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos. Y miren lo que dice: y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. Versículo 23: y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al lado oriente de la ciudad. Hermanos, esto es realmente impactante. ¿Sabes qué le está diciendo Dios al pueblo de Israel a través de Ezequiel? Dios va a levantar su nube de Jerusalén y la va a poner sobre el monte de los olivos. Ahora, esta es una serie de profecías, porque luego Zacarías nos viene y nos dice que el monte de los olivos se parte en dos, y que una mitad queda al sur y otra queda al norte. Y bueno, esos son otros asuntos. Hoy no nos vamos a meter en esto. Pero el monte de los olivos es representativo en este punto. La gloria de Jehová moviéndose del monte Moria, donde estaba el templo, moviéndose al monte de los olivos. ¿Y cuál dije que era el lugar preferido de Jesús para ir a orar y estar con sus discípulos? El monte de los olivos. ¿Y hacia dónde se movió Jesús cuando salió del templo, después de despedirse y salir del templo? Al monte de los olivos. La gloria de Jehová. Ahora tú dices, bueno, no puede exagerar tanto, porque este es Jesús nada más. Sí, nada más es Jesús. Dice Juan 1:14 que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Y el día que empezó a manifestar su gloria fue cuando empezó a hacer milagros. ¿Se acuerdan? Convertir agua en vino. Dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y su poder, hermanos. El Shekinah moviéndose de ese lugar físico, moviéndose hacia otro lado, que para los judíos probablemente no significaría tanto, pero para ti y para mí significa que la gloria de Jehová estaba saliendo de esas paredes religiosas, de esas paredes de falsedad doctrinal, de esas paredes de mundanalidad. Y ahorita les voy a decir por qué. Ok, híjole, todavía no empiezo mi bosquejo. Ay, ay, ay. Hermano Dan, ¿cómo le hago aquí? ¿Mande? Quiero nada más repasar eventos, ya lo comenté hace un ratito, eventos preliminares al año 70. El Señor Jesús está siendo muy enfático. Vamos a Mateo 24. Eventos preliminares. Lo que el Señor Jesús les va a decir a los discípulos que iba a ocurrir antes de que llegara el fin. ¿Me explico? Antes de que llegara el fin del año 70. Vamos a verlo. Versículo 4 y 5. Lo tengo aquí más o menos enumerado. Número 1, anticristos. ¿Cierto? Esos son los falsos cristos, ¿no? Anticristos. ¿Qué es un anticristo? Pues es uno que se pone en el lugar de Cristo, o es uno que hace la guerra en contra de Cristo. Eso significa el prefijo anti, en lugar de o en contra de. Entonces, si hay un tipo por ahí que dice que es el Mesías, ese es un anticristo, se está poniendo en el lugar de Cristo. Y si hay un Tito, un general Tito de Roma, o un Caifás, o un Anás, tratando de matar a Cristo, ese también es un anticristo, está en contra de Cristo Jesús. Ok, entonces, anticristos, y esa es una de las características, por supuesto, de los impostores. ¿Sí? Dicen ser el Cristo y engañan a todo el mundo. Dicen, cada religión tiene su Mesías ahora, resulta. ¿Sí? Número 2, turbulencia política y social. Turbulencia política y social. Versículos 6 al 8. ¿Y oiréis de qué? Guerras, rumores de guerras. Estas son las formas de conquistar de los hombres para ganar poder, ganar dinero, ganar renombre. Rumores de guerras, amenazas y ataques de todo tipo, ¿no es cierto? Lo estamos viendo ahorita. Si no sigues la noticia, no te preocupes, pero allá en el otro lado del mundo, Rusia con todo su poderío, diciéndole a Ucrania, te voy a conquistar otra vez porque te perdí hace 30 años. Y la Unión Europea y Estados Unidos diciendo, no vamos a permitir, tú le tocas un pelo a Ucrania y nosotros te hacemos trizas. Y Rusia diciendo, no, yo ni quiero pelear, nada más acerqué todo mi arsenal porque nada más quiero estar ahí practicando. Y Estados Unidos dice, pues no estés practicando tan cerca. Y esos rumores de guerras y el presidente de Ucrania ahí buscando la paz, y Francia y Alemania e Inglaterra, rumores de, pero no son los únicos. Bueno, en ese tiempo hubo un periodo de paz del Imperio Romano. Es curioso porque hay muchos que dicen que en el periodo en que Cristo vivió en la tierra fue el único periodo que realmente Roma tuvo paz casi por cualquier lado. Después de eso empezó a haber rumores de guerras y guerras por todos lados. Ok, entonces dije anticristos, ¿qué más dije? Turbulencia política y social. 3, diferentes formas de aflicción que vendría contra los hijos de Dios. Versículo 9, por favor. Entonces os entregarán ¿a qué? A tribulación. Sí, iba a haber traidores. Sí,
No solamente los opositores que no eran cristianos, pero dentro del cristianismo iba a haber traidores quienes dirían: sí, yo vi por dónde se fueron los apóstoles, sí, yo vi por dónde se fueron los diáconos ahí del capítulo 6 de Hechos, sí, yo vi que se fueron para acá, yo vi esto, yo vi lo otro, ahí están, ¿cuánto me dan por ellos? Es lo que está diciendo el Señor, y eso iba a suceder ahí. En el verso 9 dice: os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Verso 10, tropiezos. Mira lo que dice el 10. Muchos, ¿qué? Tropezarán. Algunos de ese tropiezo se levantarían, otros jamás se volverían a levantar. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Versículo 11, falsa predicación. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Oigan, ¿ya vieron que el Señor Jesús está diciendo esto antes del versículo 15? O sea, está diciendo todas estas cosas previas al año 70. Toda esta revolución política, social, económica, moral y espiritual va a existir antes del año 70, dice Cristo. Por eso quiero que estén orando, por eso quiero que tengan abiertos sus ojos, por eso quiero que estén velando. Porque en 40 años va a haber una tribulación como nunca la ha habido. Y eso lo vivieron los apóstoles. 12, desánimo, versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué dice? El amor de muchos se enfriará. Versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, ¿qué dice? Este es un texto que lo han retorcido terriblemente. Y es justamente por esto, porque le damos una interpretación occidental. En realidad, lo que un judío entendería sería tan sencillo como: ¿quiénes son los que van a perseverar hasta el fin? Los que son hijos de Dios, los que son salvos. O sea, no dice se van a ganar la salvación por perseverar. No, dice, ¿quién es el que va a perseverar? El que es salvo. El que es salvo va a perseverar hasta el fin. ¿Cómo te vas a dar cuenta de quiénes serán los salvos en ese momento tan turbulento? Dice, los que estén perseverando hasta el fin. Entonces, esto era primariamente para los que vivirían las atrocidades del año 70, pero también es para nosotros, hermanos. También es para nosotros. Y ahorita vamos a ver un poquito más de esto. Lo que sigue, el siguiente trozo de este pasaje, tiene que ver, y hace 8 días lo comenté, tiene que ver con dos grandes señales. Y una, ya la estoy comentando, esta gran turbulencia, esta gran tribulación que vendría sobre los hijos de Dios. Oigan, pero parece que el Señor advirtió a sus hijos, a los que estamos viviendo estos años. ¿Hay turbulencia? ¿Hay guerras? ¿Hay rumores de guerras? ¿Hay falsos cristos? ¿Hay falsos profetas? Y no me refiero a Russell, ni a Smith, ni a otros, sino a estos falsos profetas que se han infiltrado en el pueblo de Dios y que dicen tener una revelación de Dios y nunca siquiera abren la Biblia para decirte qué es lo que Dios les reveló en su palabra. ¿No es cierto? ¿Hay desánimo? Sí. La pandemia nos desanimó. Perdimos a varios en la pandemia. ¿Dónde están? Y no me refiero a que cuando te anotaste ya no hubo cupo, no. Sino gente que dijo, no, yo ya no voy. Yo lo veo desde casa, y jamás lo ven. Hay desánimo. Hay este alejamiento de Dios. ¿Se acuerdan ustedes que en Lucas 18 el Señor Jesús contó una parábola? Y me fascina esa parábola, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Recuerdan de la mujer que todos los días iba a ver al juez injusto? ¿Recuerdan esa parábola? Que todos los días iba al juez injusto y le decía, Señor, hazme justicia de mi adversario, mi vecino me está haciendo la vida de cuadros, me quiere quitar mi casa, me quiere quitar mi terreno, me quiere quitar mi cosecha. Señor juez, por favor, hazme justicia. Y este juez, pero ni la tomaba en cuenta. Hasta que finalmente el juez dijo, esta mujer me va a hartar, todos los días viene a verme.
le voy a hacer justicia. Y entonces le hizo justicia. Seguramente castigó al adversario y a ella la salvó de esa situación. ¿Y sabes qué dijo Cristo en el verso 7? ¿Y acaso no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Y luego dice el 8, os digo que pronto les hará justicia. Y lo que sigue es aterrador. Dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿O va a encontrar solo gente desanimada, solo desertores, solo gente que hizo de la iglesia un club social, solo gente que hizo de la iglesia un auditorio de show? ¡Qué tremendo! ¿Cuál es la razón por la que vienes al culto? Esta semana me llamó la atención uno de los hermanos de Estados Unidos. Empezó a preguntarle a algunos alumnos ahí en el CI y le dijo, ¿por qué estás aquí? Y uno de ellos me dijo, hermano, ese hermano me preguntó que por qué estoy aquí. Digo, ¿y qué le dijiste? Dice, pues no supe qué contestarle, dice, porque ya es la segunda vez que me preguntan. Digo, la pregunta es buena, ¿por qué estás aquí? Y luego me preguntó que si estoy aquí porque quiero pastorear una iglesia. Digo, ¿y qué le dijiste? Pues le dije que no, que yo no sé si voy a pastorear una iglesia. Le dije que bueno, yo tampoco sabía. Digo, no solamente no sabía, no quería. Digo, yo estaba peor que tú. Pero había una cosa que yo sí quería. Quería yo aprender más de mi Cristo. Quería yo amarle más y servirle más. ¿En qué? Yo no sé. Yo no sabía. Pero quería yo enamorarme más y más y más de Él. Y saben, yo le agradezco al Señor que me permite estar en el CI, porque siempre estoy recibiendo de la palabra de Dios. Gracias a Dios. Yo sería un desertor si la gracia de Dios no hubiera caído sobre mi vida. Yo no sería fiel, hermanos. No soy fiel todavía. Pero todo esto no solamente se dio hacia el año 70. Hermanos, todo esto lo seguimos viendo. Y parece que esta turbulencia, esta gran tribulación, es mucho más que vengan a azotarte y que vengan a ponerte el 666 y que no te dejen comprar ni vender y que ya no compres Palmolive, ni Coca, ni tabletas Procol, ni esas cosas. No, hermanos. Eso no. Eso me lo enseñaron a mí hace 40 años y yo andaba cuidándome de no usar pasta Colgate y andaba cuidándome de usar jabón. Ya después salió el Crest, ¿no? Crest te vuelve a la vida, ¿no? No uses Palmolive porque ese es el anticristo. Y te andas cuidando de cosas que realmente no tienen sentido. Hermanos, estas cosas de las que habló el Señor, esas son las que verdaderamente tienen sentido. Estás colando, como dijo el Señor en otro contexto, ¿verdad? Estás colando la menta, el eneldo y el comino y te estás tragando el camello. Te estás tragando a Benny Hinn, a Dante Gebel, a estos demoníacos. ¿Te das cuenta? Hay turbulencia, hermanos, por todos lados. Hay hermanos que ahora sí la guerra ya viene. Olvídate de la guerra, esa la tienen los gobiernos. La guerra espiritual, la guerra moral o inmoral, todas estas ideologías que están tratando de permear aquí en el pueblo de Dios, hermanos, ¿no es cierto? Que están tratando de decirte que lo malo no es tan malo, que los borrachos no son borrachos, nada más son enfermos. No, sí, se enferman después del hígado, es lo último que les pasa, te lo aseguro. O sea, ¿cuál es el asunto? El asunto tiene que ver con una relación profunda con tu Dios en medio de la tribulación. Amén. ¿Qué tan grande, decía el hermano Dan el otro día? Para los cristianos que estaban sufriendo, esa era su gran tribulación. Pero hubo tantas atrocidades en los años que siguieron en la edad del oscurantismo, en la Inquisición del catolicismo romano. Hermanos, ni siquiera tiempo hay de decir tantas atrocidades que ellos hacían. Reventaban los cuerpos, quedaban los intestinos colgados, les abrían la boca, les atravesaban
palos puntiagudos por los oídos, les sacaban los ojos, hacían tantas cosas, hermanos. Y ellos se mantuvieron firmes en medio de su gran tribulación. Y muchos de ellos ya no están. Y tú dices, se perdieron la gran tribulación, la que yo voy a pasar. Pues ojalá superes tu tribulación en tu hogar, en tu trabajo, en el deporte, en la escuela. Porque es justo ahí donde vendrá la persecución. Amén. La primera señal que tengo aquí, como dije, ya mencioné la segunda, en realidad voy a mencionar la que tengo aquí como primera, en el versículo 14, por favor. Y será predicado este evangelio del reino, ¿dónde? ¿Dónde es todo el mundo, hermanos? ¿Dónde incluye todo el mundo? México, Veracruz, nuestra zona centro, las altas montañas. Sí. Esta semana fue hermosa de estar viendo cómo Dios está salvando en el CI. Tenemos jóvenes y ahí están ahorita presentes. De hecho, tienen que estar presentes. Espero que estén por voluntad, ¿verdad? Pero tenemos jóvenes que vienen de diferentes lugares de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas. Y muchos de ellos vienen de zonas donde todavía se habla un dialecto, y nos da tanto gozo porque ¿saben qué nos recuerda? Nos recuerda que se está haciendo realidad lo que Dios dijo en su palabra, que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la misma mesa en el reino de los cielos, y que Dios ha estado formando un pueblo de todas las naciones, pueblos, tribus y ¿qué más? Y lenguas. Y hablamos también, ¿verdad?, de estos grupos del pasado, los chichimecas, los incas, toltecas, mayas. Ya voy encontrando por ahí mi identidad, hermanos. Luego les platico esto. Pero bueno, hermanos, Dios decidió que su evangelio llegara a todo el mundo. ¿Y qué crees? Está llegando a todo el mundo. ¿No es glorioso eso? No es cualquier evangelio. Vean lo que dice el 14. Y será predicado este evangelio del reino. ¿Ya vieron? Este evangelio ¿de qué? O sea, no es cualquier buena noticia. Esta es la mejor noticia del universo. Es la noticia del reino. ¿Cuál reino? ¿El reino de la reina Isabel II allá de Inglaterra? No, por favor. Con todo y que nos cae bien esa ancianita, ¿verdad? Ay, me cae bien. Sí, además me cae más bien porque recibió a Billy Graham para predicar el evangelio. Ella escuchó el evangelio a través de Billy Graham, por lo menos un par de veces. No sé si sea hija de Dios, pero escuchó el evangelio. Pero no estamos hablando de ese reino. Estamos hablando de este reino. No es cualquier reino, es el reino donde Jesucristo es el Rey. Amén. Es el reino al cual tú y yo hemos sido trasladados. Eso dice Colosenses 1:13, que nos arrancó de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Y ahora sí, como dijo Marcos Vidal, o estás o no estás, o estás dentro o estás fuera. No dices, ay, pues hermanos, que todavía tengo un pie en el mundo y otro en la iglesia, pues a veces voy y a veces no voy. No, o estás o no estás en el reino. Es el mismo evangelio que predicó el Señor Jesucristo, es el mismo evangelio que predicaron los apóstoles. Este evangelio tendrá que ser predicado en todo el mundo, hermanos, no solamente a los judíos. ¿Se acuerdan? Pablo lo explica hermoso, ¿sí? Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. ¿A quién? Al judío primeramente y también al heleno. Eso dice ahí, el griego, el heleno. No es solamente para hombres. Pablo está increíble cuando en Gálatas les dice, hermanos, en Cristo ya no hay diferencias entre varón y mujer. Ya no hay diferencias entre judío y griego. No hay diferencias entre esclavo y libre. No hay diferencias.
Hermanos, aquí estamos un grupo de hijos de Dios, hombres, mujeres, ancianos, niños. Algunos con un trabajo estable, otros con comerciantes, y somos una familia de hijos de Dios en este reino glorioso. La predicación del evangelio entonces será para testimonio, dijo Cristo, a todas las naciones. Para algunos lo recibirán y otros pues solamente no tendrán excusa. Todos habrán escuchado el evangelio del reino. Ok, bueno, pero quiero que vayamos, hermanos, por un momento, quiero que vayamos al versículo 15. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, ¿qué cosa, hermanos? La abominación desoladora. ¿Qué es esto? La abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. ¿Sí? O sea, tan sencillo, ya nos podemos ir. ¿Es la abominación desoladora de la que habló Daniel? Ok, seguimos entonces. Por eso es importante que leamos la Escritura, hermanos. El Señor Jesús dijo, el que lee, entiende, pues el que no lee ni siquiera tenga esperanzas de entender, porque necesitamos leer la Escritura. ¿De qué habla Daniel? Pues Daniel habló de una abominación desoladora. Y déjenme tratar de explicarlo lo mejor, lo más sencillo que pueda hacerlo. Resulta que Daniel recibió revelación de Dios para profetizar acerca de un hombre que vendría como 300 años después de él. O sea, Daniel está viviendo en el 550. Ponlo así, redondealo, 550. Y como en el año 200, un poquito más acá, 170, vendría un hombre que sería un hombre atroz, uno de los hombres más terribles de la historia. Su nombre fue Antíoco Epífanes. ¿Has oído de él? Si no has oído de él, es momento de hablar de él un poquito. Antíoco Epífanes era un rey sirio, o sea, del país de Siria, que es vecino de Israel. Antíoco Epífanes era un sanguinario. Él conquistó Palestina, todavía no se llamaba Palestina, bajó a Egipto, conquistó también el reino de los egipcios o las provincias, la provincia de los egipcios. De hecho, los reyes egipcios eran familiares de él, eso dicen los historiadores. Había uno que se llamaba Filomator, Filopator, Filadelfo, Ptolomeo Filopator, Ptolomeo Filadelfo, Ptolomeo Filomator. ¿Y eso cómo se come? Bueno, Filopator era el amante de su papá, o sea, el que amaba a su papá. Filomator, pues era el que amaba a su mamá. Y Filadelfo era el que amaba a su hermano. O sea, era una familia bien unida, todos cariñosos. Se mataban unos a otros, pero con mucho cariño. Se peleaban el reino, se peleaban el palacio y toda la riqueza, pero eran una familia, muy bonita familia. De esas familias así que no quieres ni ser vecino. Pues Antíoco Epífanes era como primo de ellos. Y andaban a las revueltas y peleándose. Y un día, de pronto en el año 170, más o menos alrededor de 170, resulta que Antíoco Epífanes baja a Egipto para tratar de conquistar Egipto. Y estando en Egipto, le dicen que las legiones romanas ya vienen y que de hecho ya llegaron a una isla llamada Chipre. Ahora Chipre está como a 50 kilómetros de la costa de Israel. O sea, los tienes a las puertas. Y dice la historia que entonces Antíoco Epífanes se regresó triste y enojado de allá. Pero ya tenía Palestina bajo su poder. Inclusive él había puesto a un sumo sacerdote que ni siquiera era de la familia de Aarón. Lo había puesto ahí y al que estaba como sumo sacerdote lo había desterrado.
Pero este impacto de que las legiones romanas ya habían llegado a Chipre fue tan impactante allí en Egipto a este Antíoco Epífanes, que las versiones, como los chismes, ¿verdad?, de algunos, empezaron a correr que Antíoco Epífanes se había muerto de tristeza allá en Egipto. Ahora estoy tratando de resumirles en mis propias palabras, no crean que esta es toda la historia. Que se murió Antíoco Epífanes. Entonces Menelao, que era el sacerdote que había sido expulsado, regresa de Transjordania como con 1000 hombres, regresa y mata al sacerdote que estaba ahí en turno, que lo había puesto Antíoco Epífanes, lo mata y empieza una revuelta ahí. Y cuando en eso Antíoco Epífanes viene de regreso en su lancha, en su barco, y se entera que mataron al sumo sacerdote que él había puesto, entra a Jerusalén y empieza una revuelta tan grande, murió tanta gente, pero los judíos, seguidores de Menelao, vencieron al ejército de los sirios y entonces se retiraron los sirios. Pero después, otra vez Antíoco Epífanes mandó a su general y dijo: los voy a castigar a los de Jerusalén. ¿Qué creen que hizo? Hizo que construyeran una estatua de Zeus, Olimpo, y la metieran, le hicieran un altar dentro del templo en Jerusalén. ¿Sabes cómo se llama eso? Abominación. Y ahorita les voy a decir por qué. Meten esto y empiezan a construir altares en otros pueblitos. Hubo un pueblo hacia el occidente de Jerusalén que se llamaba Modín. Ahí vivía un anciano sacerdote llamado Matatías. Y entonces en ese altar el soldado sirio le dijo: Matatías, tú eres el sacerdote más anciano, quiero que tú sacrifiques un cerdo sobre ese altar. Y Matatías dijo: no lo voy a hacer, nosotros seremos fieles a nuestro Dios. Aun cuando todo Israel le dé la espalda a Jehová, nosotros seguiremos siendo fieles al Señor. Y juntó a sus hijos, a sus 5, algunos dicen que eran 7, a sus 5 hijos. Y este Matatías mató al sacerdote que iba a sacrificar al cerdo, mató al soldado y empezó otra vez la guerra. Matías el viejito se murió, pero su hijo Judas se levantó en armas. Resulta que a Judas le decían de apodo el martillo. La palabra que usaban es Macabeo. Judas Macabeo, Judas el martillo. Era tan tremendo este hombre. Y empezaron a derrotar al ejército sirio hasta que entraron en el templo y sacaron la estatua de Zeus, limpiaron de toda la blasfemia y las abominaciones que habían hecho. Y entonces los romanos llegaron y conquistaron a los antíocos, que eran una sarta enorme también de Antíocos Epífanes. Esa fue la abominación desoladora de la que Daniel había hablado. ¿Todos están conmigo? ¿Quién dice eso? Lo dice la historia y lo dice Daniel 11. Vamos a verlo. Daniel capítulo 11, versículo 21. Y tengo que agarrar este pasaje aquí a la mitad por tiempo también. Ay, ¿en qué camisas me ando metiendo, verdad? Daniel 11, 21. Dice: y le sucederá en su lugar un hombre, o sea, está hablando del rey anterior que se llamó Seleuco IV, el rey de Siria. Y dice que ese, se iba a morir. En el verso 20 dice: se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos para la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. O sea, el rey de Siria se va a morir, dice, pero no se va a morir en la batalla, no lo van a matar en la guerra. Y hay quienes dicen que lo envenenaron. Entonces,
¿Y quién creen que haya sido el autor de intelectual de este envenenamiento? Su propio hermano Antíoco Epífanes. Les digo que era una buena familia. Verso 21. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, mira lo que dice el texto, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino, ¿con qué? Con halagos. La palabra halagos también se traduce como intrigas. O sea, una serie de mentiras ahí en las que no sabes quién está diciendo qué, quién está diciendo la verdad. Intrigas. Verso 22. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. ¿Quién es el príncipe del pacto? Pues todos los señores comentaristas opinan que el príncipe del pacto era el sumo sacerdote en turno, que se llamaba Onías III. Y Onías era una variante de Oní o de Ioní o de Ionán o de Juan en español. Eran nombres griegos, o sea, hasta tenía un nombre griego este sumo sacerdote. En lugar de tener un nombre hebreo que representara su religión y a Dios, tenía un nombre griego. Dice el versículo, ¿dónde me quedé? 23. Después del pacto con él, o sea, va a hacer alianza Antíoco Epífanes con el sumo sacerdote, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. 24. Estando la provincia en paz y con abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres. O sea, va a ser muy atroz este hombre. Despojos, riquezas repartirá a sus soldados y contra las fortalezas formará sus designios. Y todo esto, gracias a Dios, que no era él el soberano, sino que iba a ser por un tiempo. Verso 25. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur, o sea, contra Egipto, con gran ejército, que es su sobrino, el rey de Egipto. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. Verso 26. Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán, se lo van a traicionar al rey de Egipto, y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. ¿Ya vieron? Eso parece un relato histórico, y Daniel lo está profetizando 350 años antes, hermanos, o 400 años antes. Versículo 27. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira. Esas son hipócritas los dos. Mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. O sea, van a estar planeando maldad, pero no la van a hacer, dice, hasta que llegue el día. ¿Ya vieron quién es el dueño de la historia? O sea, los hombres pueden tramar y sus maldades, pero Dios es el dueño de la historia. Es lo que está dejando de ver Daniel. 28. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. ¿Ya vieron? Su corazón será contra el pacto santo, es decir, contra el templo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado, verso 29, volverá al sur, o sea, otra vez va a ir al sur, a Egipto. Mas no será la postrera venida, ¿cómo qué? Cuando no logra conquistar Egipto. Verso 30. Porque vendrán contra él naves de Quitim. Estas son las naves romanas llegando a Chipre. Y él, bueno, tendrán que creerme en esto, hermanos, en esta parte de la historia, porque no podemos detenernos aquí a los detalles, pero puedes investigarlo. Y él se contristará y volverá y se enojará. ¿Contra quién? Contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen. ¿Qué cosa? ¿Con quiénes se va a entender Antíoco Epífanes? Con los que abandonen el pacto, con los judíos que abandonen el pacto. Pues a lo mejor algunos dicen, yo me entiendo bien con el fulano aquel trae falsa doctrina, pero es buena onda, yo me entiendo con él. Él se entiende contigo también. Pues a lo mejor es un Antíoco Epífanes, tú eres un traidor de la fe. Dice el versículo 31, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio. Y aquí va el punto. Y pondrán
¿Qué cosa? La abominación desoladora. ¿Y a todo esto qué es abominación desoladora? Pues ya les dije lo de Zeus, ¿verdad? Y es que en hebreo a Zeus le llamaron Shikush. La palabra hebrea Shikush significa abominación. Y justamente cuando establecieron a este ídolo ahí en Jerusalén, le llamaron Shikush Shomen, que significa abominación desoladora. ¿Qué fue lo que Daniel estaba profetizando? La abominación desoladora del año 100. Déjenme darles el dato exacto. La abominación desoladora del año 167 antes de Cristo. ¿Cómo llegamos hasta ahí, hermanos? Bueno, porque el Señor Jesús dijo: cuando veáis la abominación desoladora de la que habló Daniel. En otras palabras, es como un patrón de conducta que se repite. ¿Sí me explico? Oigan, yo me remontaría inclusive más allá. Faraón quería pervertir la moral de los israelitas, ¿no es cierto? Y cuando vio que no podía con los adultos, ¿saben qué dijo? Déjenme a los niños. Pobrecitos niños que van a hacer allá sufriendo en el cielo. Déjenme aquí, se los educo. Yo les enseño cómo vivir la vida en este mundo. Pero así fue con otros imperios. Una y otra vez había desolación en Israel, pero especialmente cuando Daniel profetiza de esta desolación de Antíoco Epífanes. Ahora, ¿sucedió? Sí sucedió. Pero ahora Cristo está diciendo: cuando veáis otra vez la abominación desoladora de la que habló Daniel. O sea, Daniel estableció el patrón de conducta. Así se comportan los gobiernos de este mundo. Así se comportan los líderes de este mundo. Los filósofos. Así se comportan. Quieren ayudarte, quieren influenciar al pueblo de Dios. Quieren destruir al pueblo de Dios. Y dice: lo vas a ver otra vez. ¿Y saben qué pasó? En el año 70, los romanos entraron al lugar santo. Es curioso porque no entraron al lugar santísimo. Dispararon flechas con fuego y desde afuera le prendieron fuego al lugar santo y ardió finalmente todo el templo. Cuando yo estaba pensando en esto, dije: qué tremendo. Porque para ellos fue una abominación física o material. ¿Sí me explico? O sea, estos enemigos estaban profanando un lugar físico. ¿Sabes qué pasa cuando la falsa doctrina entra al pueblo de Dios? Están profanando un lugar santo de Dios. El lugar santo de Dios, su pueblo, lo están profanando con pudrición de cerdos que están engañando o tratando de engañar a los hijos de Dios. Vamos a ver un pasaje, por favor. Lucas 21:20, solamente para acentuar bien esto, si es que no ha quedado bien acentuado. Lucas 21:20, estoy por terminar. ¿Ya lo tienen? Dice Lucas 21:20: pero cuando viereis, ¿a qué? A Jerusalén, ¿qué? Rodeada de ejércitos, 4 legiones romanas, probablemente 24,000 soldados, alrededor de una ciudad
del tamaño de un municipio de nosotros, un municipio chiquito. Cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción, ¿qué dice? ¿Ya vieron la comprobación? Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días ¿de qué? De venganza, de pago por su rechazo a Cristo Jesús. Estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Verso 23, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra, ira, ¿sobre qué? Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada, eso significa ser hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Volvemos a Mateo 24, por favor. Estamos por terminar. Mateo 24. Verso 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, no significa que sean menos de 24 horas, significa que el tiempo no sería tan prolongado de persecución, de tribulación. Por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Verso 23. Entonces si algunos dijere, ahora sí va para nosotros, agárrate porque va para nosotros. Entonces si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. Sí, grandes señales y prodigios. Un día me dijeron, oye, ¿no tienes muelas picadas? Le dije, pues tenía una, pero ya un dentista ahí en el CI me vino de los que hacen campaña y no me la arregló. Ah, porque hay un predicador que arregla muelas picadas. Te hace amalgamas de oro. En otro supuesto grupo caía polvo de oro del cielo, y ahí recoges oro y ya lo vas y lo cambias. No me digas. No, y dicen que también puedes escurrir aceite de olivo en ti, ya nada más lo juntas, ¿no? Digo, pues yo uso girasol. Y cosas como esas. En los 80s, los predicadores que andaban ahí en las campañas, que arreglaban pies planos, te sacaban uñas enterradas. Dijo, los señores deberían poner su consultorio, les iría muy bien. ¿Por qué no van a los hospitales y dicen, oye, señor director, mira, hoy vengo a arreglar pies planos aquí en el departamento de pies planos, luego me voy al departamento de los que tienen diabetes, luego me voy al departamento de los que tienen la presión alta, y voy sanando? No, los hospitales estarían vacíos. ¿Por qué no van ahí? ¿Te has preguntado eso? Porque son falsos, porque quieren embabucar a la gente nada más. Dices, pero si hablan de Cristo, por supuesto, si no te hablan de Cristo no irías, pero de Cristo a su manera. Verso 25, ya os lo he dicho antes, dice, o sea, esto no se lo estoy diciendo apenas. 26, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Verso 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta México, eso significa el occidente, así será también, ¿qué cosa? ¿Por qué no debemos dejarnos sorprender por los falsos profetas? Dice Cristo, porque mi venida será realmente intempestiva. Mi venida será, como dijo más adelante en otro pasaje, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuándo va a venir Cristo, hermano? No lo sé. Por eso necesito estar preparado.
Oye, ¿cómo qué tan fiel tengo que ser? Tengo que ser tan fiel como que si Él fuera a venir esta noche. Amén. Más adelante en el capítulo 25, bueno, en el 24 al final, el Señor va a decir que debemos ser tan, tan preparados, como estaba checando el texto, que debemos estar tan preparados como ese mayordomo a quien su amo le dijo: me voy de viaje, pero quiero que cuides a mis hijos, quiero que cuides a los demás siervos. Si ese mayordomo empieza a ser borracho, descuidado y diciendo: mi amo tarda en venir, dice, vendrá el amo en el día que él no se imagine, y lo va a poner en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Cristo prometió volver, y Él dijo que Él viene pronto. ¿Qué tanta necesidad hay de ser fieles? Pues míralo, hasta contó una parábola de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Sí, pero qué bueno que los judíos van a estar en el día del juicio final. No, en el capítulo 25 al final va a contar el Señor de cuando reúna a todas las naciones para juzgarlos a todos ellos, incluyendo a nosotros. Yo quiero que veamos un último versículo, por favor. Y sí sé que cuando los pastores dicen que es un último versículo, no les creas. Seguramente tienen otro. Volvemos a Daniel 11, por favor. Daniel 11. Y justamente lo dejé a propósito este versículo. Daniel 11. ¿Ya lo tienen? Daniel 11:32. Está hablando todavía la mitad del versículo de esta hipocresía y falsedad de Antíoco Epífanes. Dice 11:32: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Pero mira lo que dice la segunda mitad: mas el pueblo que conoce a su Dios. ¿Qué dice? ¿No es hermoso esto? ¿Podemos decirlo juntos, hermanos? Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. ¿Conoces a Dios? Entonces te vas a esforzar. Es que el pastor ya nos está forzando a venir al templo. Tú no, hombre. No. Dios está diciéndote que si eres un hijo suyo, la característica visible es que vas a ser un hijo de Dios esforzado siempre. Amén. Por Él y para Él. Te vas a esforzar. Habrá algunos momentos en los que no querrás seguir adelante. ¿Pasa o no pasa? Habrá momentos en que dices: Dios, ya no quiero seguir. Señor, ya mejor llévame. ¿Te ha pasado? Sí. Señor, ya no aguanto esta situación. Y casi puedo escuchar al Padre diciendo: hijo, yo doy esfuerzo al cansado y multiplico las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra. ¿De qué? Con la diestra de mi justicia. Siempre voy a estar contigo. Te dije que estaría contigo todos los días hasta el fin del mundo, y así será. Amén. Y si no te bastan esas promesas,
necesitas venir a Cristo Jesús. Necesitas venir a Cristo Jesús. Ay. Algún par de cosas finales nada más. Aquí aprendemos que nuestro Dios es un Dios soberano y que tarde o temprano Él se glorificará. Como dice el Salmo 76, versículo 10, dice que Él se va a glorificar aún en la ira del hombre. Aún en la ira de Antíoco Epífanes. Aún en la ira de Tito, de Vespasiano y de todos estos soldados romanos, Dios fue glorificado y Dios seguirá siendo glorificado hasta el día final. Amén. Segundo, la veracidad de la Biblia tiene su fundamento en la inspiración de nuestro Dios. Por eso es infalible, es inerrante, es santa. ¿Sabes por qué? Es como su propio autor. Por eso no falla la Escritura. ¿Puedes confiar en ella? Por supuesto. Como dijo Policarpo, 86 años le he servido y él no me ha hecho sino solamente bien. 3, nuestro Dios no es indiferente a la mundanalidad de su pueblo. Su misericordia sí tiene un límite, es verdad, es vasta, pero no estará permitiendo que la maldad, que la mundanalidad se meta a su pueblo. En el tiempo de los jueces, cuando los israelitas empezaban a ser idólatras, Dios los vendía en las manos de los pueblos cananeos. ¿Cierto o no, hermanos? Y cuando los israelitas cayeron en tanta idolatría con 2 becerros de oro, uno en el norte y otro en el sur, Dios los desapareció con los asirios. Y cuando los judíos llegaron a tal grado de idolatría que estaban ofreciendo a sus propios bebés en sacrificio, echándoselos a Moloc para ser quemados ahí con este ídolo de fierro, Dios los sacó 70 años al exilio. Y cuando los judíos ellos ya habían profanado el templo, ellos ya habían hecho de la verdadera religión que Dios les había dado, habían hecho una pudrición de maldad doctrinal. Dios desapareció Jerusalén. ¿Tú crees que no podría Dios desaparecer esta iglesia si esta iglesia se llena de abominación? Dime qué le impediría a Dios. Dios podría acabarnos. ¿Sabes qué? No menospreciemos su misericordia. En tiempos de apostasía, los hijos de Dios se esfuerzan y son valientes. Amén. Y para nuestros amigos que están aquí con nosotros, si es la primera vez que vienes, si es la primera vez que escuchas este mensaje, debo decirte esto: es imposible, escucha esto, es imposible que el mal triunfe. Nunca el mal triunfará. A pesar de cómo se mire el mal en este mundo, no hay probabilidad de que tu rebelión tenga éxito. No la hay. ¿Sabes qué le dijo Dios a Saulo de Tarso? Le dijo: lo único que estás haciendo es darle patadas al clavo, patadas al aguijón. Te estás lastimando a ti mismo. Ven a Cristo. Algún día tú y yo estaremos delante de Dios. La pregunta es: ¿estaremos como sus hijos redimidos o estaremos como sus enemigos? ¿Quieres estar ante el trono de Dios como su enemigo? No te lo recomiendo. Mira lo que Dios hizo en la historia. Y no soy yo el que te estoy diciendo, mira, es Cristo el que está diciéndote. ¿Viste la abominación desoladora de la que habló Daniel? Es un patrón. Pasó en el 167, pasó en el año 70, pasó con los godos, visigodos, con los bárbaros, con todos los reinos de Roma, pasó con el Sacro Imperio Romano en Francia, pasará con todos los imperios de este mundo. Y el reino de Dios será siempre
y siempre. Amén.